Hola, espero que estén muy bien. Una vez más les doy la bienvenida a nuestro curso donde estamos repasando cada uno de los libros de la Biblia para ver de qué tratan, para ver qué es lo que hay en cada uno. Recuerden, esto no es un video para entretener, sino para estudiar. Siempre doy este aviso porque no es un video como de "Ay, nada más estoy aquí pasando el tiempo", sino que se ahorren ahora sí que se ahorren estar escuchándome hablar si no tienen realmente un interés, ¿no? De estudiar, de abrir sus manuales, los que tienen manual en la página 24 y los que no tengan manual, pues de tener un cuaderno, una pluma y sus Biblias a la mano siempre para ir repasando todo lo que vamos aprendiendo. Vamos a continuar con nuestra serie. Para quienes no tuvieron la oportunidad de asistir a las clases o simplemente porque quieren tener sus notas completas, voy a exponer aquí solo los puntos más importantes de cada libro. Así es que comenzamos. Estamos revisando el segundo libro de Crónicas. Ahí les puse en hebreo cómo más o menos sonaría. Yo no sé hablar hebreo, así es que nada más lo dejo así. Es importante porque muchas veces estos son los nombres originales de los libros y yo lo estoy tomando simplemente porque nos dan contexto de lo que trata más o menos el libro. Y en este caso, esa palabra medio extraña en hebreo que tenemos ahí en la diapositiva, significa los acontecimientos. O en otras palabras, los hechos de los tiempos. O más en nuestro lenguaje, lo que sucedió. Lo que sucedió. Y recuerden siempre que el libro de Crónicas es uno solo. Y bueno, que por practicidad se divide en dos, porque era un rollo muy largo, un libro muy largo. Y para fines de este curso, como en Reyes y como en Samuel, he dejado esta división, ¿no? Simplemente con el fin de poder expandir las explicaciones o estudiar un poco más de enseñanzas por cada libro, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar, vamos a ver de qué trata este libro de los hechos, de los acontecimientos, de los sucesos. Los que tengan su manual en la página 24 del manual, dice ahí un subtítulo, consecuencias de la desobediencia. Estos subtítulos yo se los puse cuando estaba haciendo el manual. Obviamente primero hice la estructura y después ahorita pues me encuentro realizando el contenido junto con ustedes, como vamos aprendiendo juntos. Pero este título o subtítulo lo he puesto porque al final del libro de Crónicas desemboca en el exilio del pueblo de Dios, ¿no? Cuando son obligados a dejar su tierra de Israel y son llevados como esclavos o como siervos a otros países, que es Asiria y Babilonia, después de todas las advertencias que Dios les dio, que Dios les estuvo diciendo que se arrepintieran, que volvieran de sus malos caminos, dejen de pensar solo en ustedes, les decía en sus vidas perfectas de Instagram, decía yo, digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero Dios estuvo advirtiéndoles que esto iba a pasar y la gente seguía como si nada pensando en que sus vidas modernas llenas de comodidades, pero sin Dios, estaban bien, estaban chido. Como dice mi hija de 4 años, mamá estuvo chido en la escuela. Así, ahí estaba la gente de esa época pensando, no pasa nada, yo estoy bien con Dios porque pues yo ahí lo tengo, ahí está Dios conmigo, ahí Dios me da, Dios me bendice, Dios, ¿no? Sin embargo, Dios le está diciendo, no, eso no es amarme, ¿no? Y bueno, ellos no hicieron caso y así que, como dice el dicho, la corriente terminó llevándoselos y fueron exiliados. Entonces, por eso le he puesto así, consecuencias de la desobediencia. Pero no nos distraigamos mucho, vamos a analizar el libro. Vámonos a nuestra línea del tiempo. Vamos a colocarnos entre los años 450 y 400 antes de Cristo. Aquí se los he puesto. Esta es la línea del tiempo para los que es la primera vez que nos acompañan en una clase como esta. Y como siempre les digo, vamos a poner una marca en nuestra línea. Puede ser una cruz, puede ser un corazón, puede ponerle ahí un sticker, bueno, lo que ustedes gusten, desde que vayamos marcando en nuestra línea, más o menos el paso del tiempo. Este libro se escribió aproximadamente en estos años. Ya nos vamos acercando más a la venida de nuestro Señor Jesús y por eso se van contando los años al revés. Si tiene más dudas de esto, vaya a las primeras clases, ahí es donde explico muy bien cómo funciona esto de la línea del tiempo, porque sí está
sacado de onda. Y si no, vamos a continuar. Vamos a poner ahí en el recuadro del escritor inspirado. Escritor inspirado. Eh, Vamos a apuntar, así con letras pequeñas, desconocido. Y abajo vamos a poner Esdras. ¿Sí? Si está usted en su manual, usted tiene estos cuadritos ahí pintados. Si no está usted en su manual, no tiene manual, pero usted quiere tomar la clase, esto lo puede anotar con una pluma, en un cuaderno, puede incluso dibujar el cuadrito. Es libre. Aquí cada quien puede hacerlo como más le convenga. Entonces vamos a poner desconocido, Esdras. Recuerden que no todos los libros de la Biblia vienen con autógrafo, pero por su forma de escritura y las miles de pruebas que les han hecho, incluso como les comenté al principio de este curso, hay ciencias que estudian esos vestigios históricos, esos escritos, las formas en cómo fueron escritos, ¿no? El tipo de letra, todos los hechos y evidencias históricas alrededor de ese escrito, ¿no? Que es lo que respalda la veracidad, ¿no? de estos textos. Y sobre todo, el campo de estudio de la Biblia cuenta con muchísimas más vestigios arqueológicos y otros manuscritos que apoyan, ¿verdad? A reconstruir todo lo que fue escrito en algún punto y más o menos ver, por ejemplo, en el caso de este libro de crónicas, ¿no? Pudieron llegar a la conclusión, probablemente Esdras lo escribió, ¿por qué? Porque su forma de escribir, porque se parece mucho al libro de Esdras, ¿no? O sea, esos científicos como quiera toman esas conclusiones. Sin embargo, como la Biblia no lo dice así, tal cual, nosotros lo vamos a considerar, nada más lo consideramos así. Y esto es una manera de aprender de la Biblia, o sea, no nada más es lo que yo pienso de la Biblia, mi opinión de la Biblia, no, sino que hay en la historia, que hay en la ciencia, que hay en todas las otras en materias, ¿verdad? Alrededor de la Biblia que nos ayudan a conocerla mejor. Entonces es importante para el estudio que tengamos en cuenta todos estos detalles. Personajes principales. Vamos a poner Salomón, la reina de Sabá, o de Saba. Es una historia que vamos a tomar en cuenta para esta clase, entonces por eso la he puesto ahí. Y vamos a poner Roboam y los reyes de Judá. ¿Sí? Así póngale, reyes de Judá. Porque son como 20, entonces no vamos a poner 20 nombres ahí, no quiero que se hagan bolas, pero en este libro usted va a encontrar 20 nombres de reyes de Judá. Rápidamente les platico. Salomón, el rey de Israel, constructor del templo, y recibió gran sabiduría de parte de Dios. La reina de Sabá se enteró de la sabiduría de Salomón, visitó Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles sobre su éxito. Roboam fue un hijo malo de Salomón, quien lo sucedió en el trono, pero pronto dividió el reino y gobernó al sur, en Judá. Y ahí todos los reyes de Judá, les voy a decir unos ejemplos, no es necesario que los escriban, pero lo pueden investigar de tarea. Es decir, si usted está comprometido con estudiar la palabra de Dios, con conocerla mejor, y estamos viendo el libro de Crónicas, al menos en Segunda de Crónicas, usted puede sacar un listado de todos los reyes que hubo en Judá. Es decir, a poner el nombre y a un lado va a poner si hizo lo bueno o lo malo delante de Dios, o cuáles fueron sus éxitos o cuáles fueron sus fracasos. Y usted puede hacer esta lista que puede ser algo muy enriquecedor para comprender mejor lo que pasa en el libro de Crónicas. Por ejemplo, yo les voy a decir, Asa fue un rey de Judá que trató de cumplir los propósitos de Dios por medios corruptos, ¿no? Por ejemplo, Josafat fue el hijo de Asa, rey de Judá, que trató de seguir a Dios, pero tomó algunas decisiones malas, ¿no? Joram fue un hijo malo de Josafat, promovió la adoración a los ídolos y mató a sus 6 hermanos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de historias vamos a encontrar en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Usías, rey de Judá, que trató de seguir a Dios, pero su actitud era orgullosa. Una gran enseñanza también que el Señor nos deja aquí en la Escritura para poder ponernos a prueba, ¿verdad? ¿Qué tanto sirvo al Señor desinteresadamente? ¿Qué tanto amo a Dios realmente con el corazón, con humildad y no para que me vean o para destacar, ¿no? Ese tipo de enseñanzas. Acaz es un rey de Judá que llevó al pueblo a adorar a Baal y a otros ídolos con rituales que incluían el sacrificio de sus propios hijos. Fíjense nada más. Ezequías, rey de Judá, que obedeció a Dios, restauró el templo y dio inicio a la reforma religiosa en el pueblo, es decir, puso en orden las cosas de Dios. Fíjense qué bendición.
Y por ejemplo, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios y se arrepintió casi al final de su reinado, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente Josías, rey de Judá, que obedeció a Dios y derrotó la idolatría en el pueblo y restauró el templo. Josías fue un gran ejemplo de obediencia a Dios que nos puede servir también como enseñanza para, pues sí, para rectificar, ¿verdad? Que cómo estamos en nuestra relación con Dios. Así es que ese tipo de historias son las que vamos a encontrar en Segunda de Crónicas. Por eso les digo, a veces leemos el libro y decimos, ay, no, qué libro, qué nombre tan aburrido tiene ese libro, ¿no? Pero nos perdemos realmente de la riqueza que hay. Es más, como en los libros de crónicas se repiten muchas historias de Samuel y de reyes, pues a veces parece como que, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Y nos queremos saltar. O nuestra mente ya se desenfoca y entonces empezamos a leer así de corrido, ¿no? Bla, 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 no sé qué leí, pero ya terminé de leer crónicas. Entonces, no, es momento de hacer una pausa, de considerar todo lo que este libro tiene para nosotros y no saltarse, o sea, no saltarse. Bueno, luego, lugar de la narración, vamos a poner ahí Israel y Judá. Israel, o sea, Israel como el país, digamos, antes de la división. Se llamaba Israel, todo el territorio, o toda la tierra era la tierra que Dios les dio. Pero nos enfocamos en la parte sur, el reino del sur, que es Judá, donde vamos a encontrar la vida de estos reyes. Ahí lo podemos poner. Seguimos. Enseñanzas principales. Enseñanzas principales, les voy a poner aquí un listado. Este es un listado muy corto y más o menos se los voy a ir leyendo. El reinado de Salomón, por ejemplo, aquí les puse esta imagen de cómo se vería el templo de Salomón de acuerdo a las narraciones bíblicas. Un templo muy hermoso, muy lujoso, con mucho oro. Y bueno, pues nada más es para que nos lo imaginemos. Luego tenemos la visita de la reina de Saba, que vamos a leer un poquito acerca de eso. La muerte de Salomón más adelante y el reinado de los reyes de Judá, lo que estábamos platicando. Y la proclamación del regreso de Ciro. Ciro es este rey asirio que se lleva cautivo al pueblo de Judá. Y eso lo vamos a ver con calma más adelante, no se preocupe, ahorita nada más como un bosquejo lo podemos anotar ahí en nuestros manuales. Vamos a tener un panorama breve, ¿no? De lo que es Segunda de Crónicas. Esta imagen es una pintura que se hizo pues, de esta visita de la reina de Saba eh, al rey Salomón, cautivada por su sabiduría. Este es un relato que no solamente vamos a encontrar en la Biblia, también está en el Corán, o sea, muchas otras culturas tienen, o sea, este relato es, digamos que fue un bestseller a nivel mundial en esa época. No había libros, pero se pasaban, ¿no? Los conocimientos de persona a persona. Vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas cómo fue la visita de esta reina que quería conocer a Salomón, porque le habían contado que era muy sabio, que era muy próspero, veía constantemente en el Facebook, ¿verdad? Las publicaciones sobre las riquezas de Salomón, cómo contestaba las preguntas más difíciles del mundo, ahí le aparecían los estados de Salomón, súper padres, ¿no? Esta reina se quedó así pasmada, ¿no? Que decía ella, no lo puedo creer, tengo que verlo con mis propios ojos. Así que hizo sus maletas, reservó un vuelo, preparó sus regalos porque ella era muy rica, ¿verdad? Y se alistó para salir a conocer a Salomón. Eso se vería así como que en 2025, ¿no? Pero no, vamos a verlo realmente, cómo sucedió. A veces les tengo que decir así las historias para que conectemos con la palabra de Dios, porque estos sucesos fueron hace muchos años, ¿no? Entonces, para aterrizarlos y dejar de leer la Biblia como si leyéramos el Facebook, este viaje que hizo la reina, de entrada, pues representaba una buena caminata, ¿no? Era viajar por el desierto, este, por ejemplo, aquí donde vivimos es desierto, ¿no? Y más o menos conocemos los paisajes y sabemos que muy probablemente viajó o en días muy calurosos o en días muy fríos, ¿no? O sea, el clima es como muy extremo para viajar. La Biblia no describe, ¿verdad?, en qué fecha fue a visitarlo, pero pues eso, los que vivimos en zona desértica sabemos más o menos cómo está el clima, cómo son las condiciones, ¿no?
Solo que en esta época donde hace este viaje la reina de Saba, pues no había carreteras de asfalto, ¿verdad? A lo mejor carreteras sí, pero de asfalto no. No viajaba en un auto con aire acondicionado, mucho menos en un avión, ¿no? Para hacerte este recorrido en unas 5 horas, ¿no? Este, Más o menos, aquí les puse un mapa, ¿no? Bueno, pues para los que vivimos en Santa Fe, es como viajar a la Ciudad de México, esa distancia más o menos, un poquito, yo creo un poquito más allá de la Ciudad de México, pero más o menos. Este, mm, Nosotros aquí vivimos en Santa Fe y este recorrido hacia la Ciudad de México más o menos es el kilometraje que recorrió esta señora, la reina de Saba, ¿no? Ahora, si hacemos este recorrido en auto, pues es aproximadamente 24 horas manejando en auto. Si quiere irse manejando tendido y sin dormir, no creo que haya muchos voluntarios, ¿va? Aficionados o loquitos que, que hagan este tipo de recorridos, pero bueno, en este caso, pues la reina de Saba iba a velocidad caballo, ¿no? Además, no es como que fueran un caballo galopando sola a toda velocidad, ¿no? Sino que iba con todos sus sirvientes personales, iba con muchos camellos de carga, ¿no? Porque llevaba muchos regalos para el rey Salmón, iba con una buena parte de su ejército para que la cuidaran y cuidaran todos los tesoros, porque pues un viaje así, o sea, antes las carreteras no eran como ahora, que viajas en carro, ¿no? Antes iba uno a pie y había mucha gente que robaba en los caminos, ¿no? Muchos asaltantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínense, ella tenía que ir con una caravana bastante preparada con la guardia personal, ¿no? Su personal de asesoría, los que supieran el camino, ¿va? Conocieran los caminos para llegar. Y pues más o menos se calcula que le llevó unos 75 días de viaje como mínimo. Se me fue la diapositiva, pero aquí lo estoy retomando. Disculpen los problemas técnicos. Estábamos en que, así, el viaje le había tomado todos esos días y todas esas incomodidades. Em, Listo. Entonces, como mínimo 75 días. Mínimo, ¿no? Poquito más de 2 meses viajando, ¿no? Yo les comentaba, si a usted le dicen hoy en día a su agencia de viajes, bueno, véngase al viaje, pero va a durar usted unos 2 meses viajando, ¿no? No, pues usted los mandaría a volar. No sería costeable, a menos de que usted tenga todo ese tiempo para dejar sus deberes a un lado y estar viajando durante 2 meses y medio mientras, ¿no? Sin llegar a su destino, obviamente, a su destino vacacional. Entonces, bueno, imagínense un viaje así tan costoso, fue costoso, o sea, definitivamente ella tenía que costear todo ese tiempo que no iba a estar gobernando en su país, ¿no? Todo lo que tenía que dejar encargado que hicieran mientras hacía este viaje, porque no nada más era el viaje en esos 75 días en los que llegaba, lo que iba a estar ahí y el regreso, otros 75 días. No, es una cosa tremenda. Pero así de profunda y analítica debe ser nuestra lectura de la Biblia. Si investigamos todos esos detalles históricos, si nos damos la oportunidad de conocer todas las riquezas que tiene la palabra de Dios, no es como, la Biblia no es como un mantra, ¿verdad? Que repito, o como leer el horóscopo, ¿no? O sea, de que, sí, ya leí el versículo del día y vámonos al jale, ¿no? O sea, no. Y a veces ni el versículo del día, ¿no? A veces es el versículo del año, ¿no? Me sé un solo versículo de la Biblia y lo aplico todo el año porque no tengo tiempo de dedicarle a Dios, de esforzarme por Él, de negarme un placer, una comodidad para dedicarle al Señor, ¿no? Pero eso sí, viene la enfermedad, viene la emergencia económica, viene la dolencia, viene el problema y ahí sí, ¿no? Dios proveerá, Dios es mi ayuda, Dios es mi pronto auxilio, mi fortaleza, ¿no? Ahí sí, Dios, tú eres el dueño del oro y la plata. Entonces, si queremos recitar todos los versículos como si fuéramos paganos con amuletos de la buena suerte, ¿no? Por eso vale la pena estas clases, para irnos despegando de nuestro mundo moderno y cómodo y meternos en la realidad espiritual de Dios, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? No quienes este mundo podrido quiere hacernos creer que somos, ¿no? O sea, por eso me gusta hacer estas clases, porque digo, no vamos a leer la Biblia de corrido así. Bla, 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 bla. Sí, mira, qué bonito. La reina hizo un viaje para visitar a Salomón, como si fueran vecinos, ¿no? O sea, claro que no, o sea, tuvo un coste tremendo para ella. Claro, la bendición fue mucho más grande, sí,
pero hay que considerar, o sea, que cuando leemos la Biblia tenemos que profundizar de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a leerlo entonces en nuestras Biblias. Vamos a Segunda de Crónicas 9, del 1 al 12. Dice, la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, así que fue a verlo en Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, el palacio en el que había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, la ropa de los camareros y los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó muy impresionada. Entonces dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y el 8 y el más importante, subrayenlo en su Biblia con amarillo, ahí póngale. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. 9. Luego la reina le regaló a Salomón 120 talentos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a haber perfumes como los que la reina de Sabá obsequió al rey Salomón. Además del oro de Ofir, los oficiales de Hiram y los de Salomón trajeron madera de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera, el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real. También hizo arpas y liras para los músicos. Nunca se había visto en Judá algo semejante. 12. El rey Salomón por su parte dio a la reina de Saba todo lo que a ella se le antojó pedir, lo cual fue más de lo que ella dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que le atendían. ¿Qué tal la historia bíblica? ¡Ay, Señor! Gracias por tu maravillosa literatura llena de verdad y de retos para confrontarnos. Como siempre, me gusta mencionar que para todos esos detractores, ¿no?, que les gusta criticar la escritura de una manera despectiva y sobre todo en el tema de las mujeres, desde hace mucho tiempo, años que llevo enseñando pasajes en nuestro grupo de mujeres en donde Dios le da un lugar de alta estima a la mujer. Miren qué mujerón era la reina de Saba. Para empezar, sobresaliendo en una época donde realmente había hostilidad para una mujer. Y luego que el Dios del universo, el Dios soberano, le haya dado un lugar en la palabra que permanece para siempre, se me hace uno de los más grandes honores que Dios le hace a una mujer y sobre todo que era una mujer pagana, ni siquiera era una descendiente del pueblo elegido, ¿no? Era una mujer extranjera que venía de otro país y conoció a Dios y lo bendijo. Imagínense. Y luego todavía hay gente en estos días diciendo que la Biblia denigra a la mujer y que quién sabe qué y que pobre de la mujer porque la Biblia la hace a un lado, ¿no? Pero bueno, todos estos debates se analizan en clase y se platican en clase. No es no es el lugar. Vamos a continuar con nuestras diapositivas. Bueno, vamos a continuar analizando esta historia. La reina de Saba es un ejemplo de un alma que busca la verdad y las razones de una vida con propósito. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros este relato, ¿no?, de la reina de Saba? Bueno, primero que nada, busque. La reina no se quedó en la comodidad de su país, de su castillo, ¿verdad? Así como que nada más, mira Salomón, mira qué bonito, aquí publicó una foto donde tiene muchas riquezas. No, ella no se quedó ahí, dijo, no, yo tengo que buscar a ese hombre y lo tengo que encontrar y le tengo que hacer preguntas difíciles. Número 2, pregunte. Hizo muchas preguntas. De entrada, la Biblia siempre va a responder a todas las preguntas básicas del ser humano. Así que usted pregunte, siempre que pueda pregunte. Número 3, admire. Reconozca lo que Dios ha hecho. Reconozca lo que Dios ha hecho en su vida.
Ella se maravilló de las glorias del rey Salomón. El creyente que es guiado por el estudio de la Biblia y por el Espíritu de Dios descubre las glorias del Señor Jesús y podemos admirar todo lo que Él ha hecho. Número 4. Testifique. No se me había contado ni la mitad, dijo la reina de Saba, ¿no? Usted levante la voz, usted puede compartir con los familiares cercanos lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Que va más allá de un simple, Dios me bendijo. Dios me bendijo por esto, por esto y por esto y por esto y termina sacando una lista enorme de todas las cosas que Dios le ha dado. Número 5. Asómbrese. ¿Sí? La reina se quedó sin aliento, dice Segunda de Crónicas 9:4. Se quedó pasmada. Indica que hubo momentos en los que faltaron las palabras para expresar su admiración por Salomón y su reino. Lo que ahora yo lo traduciría como adoración. Adore a Dios, quédese sin aliento delante de su presencia, quédese sin palabras para poder describir lo grande y lo importante que es Dios para usted. ¿Sí? Y para concluir, el mayor galardón que esta mujer recibe es que fue mencionada por el mismo Señor Jesucristo como una persona que buscó oír la sabiduría de Salomón y descubrió la grandeza de Dios. Lucas 11:31, este es el versículo que les comento, dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Y esa es una advertencia que no fue solo para los fariseos de esa generación, ¿eh? Es una advertencia que hoy en día es importante, es una llamada de atención donde dice Dios, o sea, hay personas que dejaron toda su comodidad para ir a conocer la grandeza del Señor. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para conocer la grandeza del Señor? ¿Vale? Entonces anote estos puntos y considérelos como una enseñanza. Y bueno, hemos llegado a la parte principal y la más importante de nuestro estudio del libro de Crónicas. ¿Dónde encontramos a Jesús en el segundo libro de las Crónicas? Bueno, antes de que anotemos en este recuadro y todo, como que retomando el último versículo que leímos de Lucas, vamos a resaltar cómo a Jesús, no es como que nosotros encontramos a Jesús ahí, ¿no? Jesús está enseñando, bueno, confrontando, ¿verdad? Menciona a esta reina, la reina del sur, ¿no? Como una mujer que da ejemplo de lo que es tener una vida con propósito. En esta parte donde analizamos el libro de Crónicas, Jesús está siendo muy enfático, con advertencias muy serias sobre lo que no es amar a Dios, ¿no? En este caso Jesús estaba reprendiendo a los fariseos y les estaba diciendo, mejor esta mujer que no conoce a Dios, emprendió un viaje que le llevó meses, que le debe haber costado mucho dinero y todo para transportarse, que le llevó muchas riquezas a Salomón, o sea, muchos regalos, o sea, no fue con las manos vacías, y concluyó en bendecir al único Dios vivo y verdadero, lo reconoció públicamente, y mejor esta mujer fue a escuchar la sabiduría de Salomón, que todos ustedes, fariseos, que escuchan, que no quieren ni escucharme, ¿no? Teniendo la sabiduría de Dios en persona, en la persona de Jesucristo, no quieren escuchar, ¿no? Por eso les dice, el día del juicio se va a levantar esta reina y les va a decir que tuvieron a Cristo mismo enfrente y no se arrepintieron y no quisieron oír ninguna de sus palabras. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo Jesús diciendo, mira, aquí en Segunda de Crónicas tenemos a la reina del sur que vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y bueno, vamos a escribir en nuestro recuadro, ahora sí. En sus manuales. Los que tengan manuales, los que no, pues lo escriben en un papel normal. Jesús es el templo de la Nueva Jerusalén donde habitaremos por siempre. ¿Sí? Ahora que Segunda de Crónicas sobre todo se habla sobre la construcción del templo y todos estos detalles acerca del templo y que el templo. Jesús es el templo de la Nueva Jerusalén donde habitaremos por siempre. Fíjese, Jesús en el libro de Juan, cuando nos narra el apóstol que Jesús se enojó mucho porque en el templo de Dios estaban vendiendo los animales para los sacrificios y haciendo negocios sucios con lo que respecta a la adoración, la palabra adoración es palabra clave. Jesús estaba realmente enojado, estaba muy enojado.
y volteó las mesas con látigos, y yo creo que es una de las formas más representativas en que Jesús nos deja ver en las páginas de la Escritura sobre su humanidad, sobre la forma en que expresaba su celo por la palabra santa de Dios, ¿no? Y como muchas veces nosotros entendemos mal y hacemos todo lo contrario, y Jesús así como de, estás haciendo todo lo que no te dije que hicieras, ¿no? Ahí está Jesús hablando del templo y además de ese templo que dijo que iba a construir. Fíjense bien en el versículo. Jesús acaba de volcar las mesas y de estar súper enojado y luego dice, Juan 2, 19, 20. Dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, estos fariseos, ¿verdad?, con los que estaba confrontando. Dice, ay, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. O sea, no. Hello. Dice, vean cómo Jesús les está diciendo, ustedes no están entendiendo nada, esto es un templo de tabique, pero ustedes lo usan para todo menos como un templo, ¿no? Menos lo relacionan como un lugar para la presencia de Dios, ¿no? Y luego los lleva a otro nivel, que evidentemente no estaban entendiendo tampoco. Y les dice, voy a levantar el templo en 3 días. Y ellos todavía así como de, ay, estás loco, ¿no? Pero ellos no estaban entendiendo nada. Y Jesús estaba hablando de un templo eterno que iba a nacer por medio de su muerte y resurrección. Ese templo es el que está hablando él. Es la iglesia de Dios, ¿no? Sí, pues sí, los hijos de Dios reunidos con él. Y luego nos vamos a Apocalipsis, donde también es un libro que habla todo sobre Jesús. Y nos dice en Apocalipsis 21-22, vamos a ubicarnos en Apocalipsis 21-22. Dice, aquí es el apóstol Juan el que está escribiendo, dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, o sea Jesús, son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ya vieron? Ese es el templo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, el templo que Dios en Segunda de Crónicas está hablando con David y le está prometiendo, le está haciendo esa promesa, voy a construir un templo. Y sí, evidentemente hay que construir un templo de piedra, como lo hizo Salomón, como Dios le dijo que lo hiciera. Y esa iba a ser la referencia, pero el templo real o el templo que nos toca conocer es del que habla Apocalipsis 21. Ese es el templo. Y ese es Jesús. Entonces ahí podemos una vez más entender cómo la Biblia tiene un solo tema. La Biblia tiene un solo protagonista y es Jesús, ¿no? El Señor Dios Todopoderoso es el templo. Jesús es el templo. Si nosotros somos uno con Cristo y con Dios, somos ese templo. Ese templo que se manifestará por la eternidad es el templo del que Jesús habla. Es el templo de los que vivieron en la época de Salomón. Solo podían verlo con tabiques y oro. Era esplendoroso, pero era solo un ejemplo de lo que sería eterno. De lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, porque ese templo lo vamos a ver hasta que tengamos un cuerpo glorificado en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, está tremendo. Eso es lo que vamos a anotar en nuestro manual. Y eso es lo que vamos a meditar en adelante, ¿no? Cada que leamos los libros de crónicas, vamos a meditar en ese templo que somos. Y bueno, con esto concluimos el segundo libro de crónicas. En verdad les recomiendo que lean, que se apasionen con lo que leen, profundicen, pregunten, escriban, dibujen, refléjense en las páginas de la escritura, hagan suya la palabra, encuéntrense ahí las veces que sea necesario. No sea religioso, sea apasionado por Dios. Nos vemos próximamente con la reseña del libro de Esdras. Para quien se está aplicando en este curso, ya conoce que puede comenzar a leer el libro antes de la clase para venir preparado y con muchas preguntas que enriquecen las clases. Así que no lo echen saco roto, aplíquese y pues como siempre les deseo que tengan una maravillosa semana y que Dios les siga bendiciendo y que les siga iluminando y que les siga revelando lo que su palabra dice. Que la pasen muy bien. Nos vemos pronto.